El salado genio de don Luis, los sonetos. Al ocuparse el crítico Alberto Sánchez en un trabajo ya de 1961 de lo cómico en la poesía de Góngora, notaba la importancia de ese aspecto, pero seguía apegado a la idea de las jerarquías genéricas que destinan lo cómico a un rango inferior y que da por supuesta la menor elaboración estética, sin darse cuenta de que con frecuencia el extremo del ingenio y de las construcciones conceptistas se dan precisamente en este campo. Escribe pues don Alberto: si Góngora no hubiera escrito más que sus composiciones juveniles y festivas, apenas si rebasaría la talla de un poeta del orden de Baltasar del Alcázar. Su posición singular en el Parnaso español la debe a las creaciones alcanzadas en sostenida tensión hacia una exigente dignificación estética y la insaciable búsqueda de una expresión exquisita y personal. La inclinación jocosa de Góngora, sin embargo, era ya bien conocida y valorada por los primeros comentaristas y críticos de su obra, como Pedro de Valencia, que no dejaba en ocasiones de reprocharle esa propensión a las sales ingeniosas, siempre sospechosas para la perspectiva erudita, tan amiga de la seriedad y de la importancia de lo trágico. Por otra parte, el mismo Alberto Sánchez, como otros estudiosos, le causaba incomodidad el bajo estilo de la burla, sin percatarse de que precisamente, según los criterios de la época, lo cómico estriba precisamente en esa bajeza de estilo, en la turpitud et deformitas, que Sánchez, al analizar lo cómico gongorino, se esfuerza en marginar. Dice, por ejemplo: deliberadamente hemos querido apartar de este trabajo los chistes basados en sucias chocarrerías, alusiones obscenas y simples vascosidades. Góngora cayó una y otra vez en esta degradación de lo cómico y, por supuesto, de la poesía, mientras por otro lado buscaba la máxima dignificación de ella y aspiraba a la belleza absoluta. Lacerante y vital contradicción, ambigüedad barroca en la que incidieron otros ingenios de aquel tiempo y muy señaladamente Quevedo. Las suciedades de la poesía burlesca gongorina pueden resultar de mal gusto a los lectores formados en otros criterios, pero desde luego no pueden calificarse de simples ni de contradictorias con otras áreas de la poesía de Góngora. No procede entrar ahora en el debate de estas cuestiones. Me conformaré con subrayar que los poemas burlescos de Góngora constituyen, con los del Burguillos, de Lope de Vega y los de Quevedo, la cima de la experimentación ingeniosa del barroco y una muestra insuperable del dominio de la expresión conceptista, del establecimiento de ingeniosas correspondencias y de la multiplicación de todo tipo de juegos mentales y verbales. Ejemplares admirables de ese ingenio jocoso se manifiestan en las formas métricas de sonetos, romances y letrillas. El soneto que empieza por niñear un picarillo tierno parte de una escena costumbrista para derivar hacia ingeniosas y satíricas alusiones a los cornudos. Un pícaro ata una maza o estorbo, en este caso un cuerno, a la cola de un perro, provocando el regocijo de la gente ante la desesperación del can, que no sabe cómo librarse de la molestia. La burla hecha al animal pertenece al repertorio de las típicas de carnaval, lo que ya coloca el arranque del soneto en el territorio grotesco de esa fiesta. La burla se agudiza porque el objeto usado como maza es precisamente un cuerno, emblema de los maridos engañados o, en el contexto de las burlas barrocas, más bien consentidos. Por niñear un picarillo tierno, hurón de faltriquera, sutil caza, a la cola de un perro ató por maza, con perdón de los clérigos, un cuerno. En ese escenario se introduce la figura de la viuda con apariencia severa, en cuya boca se ponen alusiones chistosas con juegos de palabras por adaptación de frase hecha. El marido está entre los signos celestes, pero no en el cielo glorioso de los bienaventurados, sino entre los signos cornudos, es decir, Aries, Tauro y Capricornio. Y es gran bajeza, asegura el poema, que un goz que arrastre así una ejecutoria que ha obedecido tanta gente honrada y se la ha puesto sobre su cabeza. Poner sobre la cabeza es gesto o expresión de acatamiento, lo que corresponde hacer con una ejecutoria,
el instrumento legal de lo determinado en juicio por 2 o 3 sentencias conformes según el estilo y práctica de los tribunales reales o eclesiásticos, que ha de ser obedecida, pero la ejecutoria que pone sobre su cabeza un honrado, que en la época tenía también el sentido malicioso de cornudo, es precisamente el cuerno. En la línea satírica, el soneto que empieza grandes más que elefantes y que abadas, constituye una serie de conceptos de contrariedad, paradoja, hipérbole, alusiones al desorden de la corte y a la inversión de los valores que reflejan la corrupción de esa corte. Comienza el soneto con una dilogía que introduce la animalización de los grandes, nobles, importantes, y a la vez de gran tamaño, como esos animales mencionados, elefantes y rinocerontes o abadas. Sigue con una agudeza de contrariedad y una metáfora alusiva que es una queja de la escasez con que los nobles de título, que en vez de premiar al poeta lo ignoran y les regatean apoyos, títulos liberales como rocas, es decir, duros. Duro es lo contrario de liberal. Liberal significaba en la época generoso y duro tacaño, escaso, poco generoso. El repaso a las figuras de la corte incluye en los versos siguientes a los gentileshombres que no son de boca, había un cargo palatino, gentilhombre de boca, sino de sus bocas, es decir, interesados solo en su propio provecho. Caballeros de tan poca categoría como los que reciben en Italia fáciles tratamientos de grandeza o aquellos que poseen la llave dorada, insignia de gentilhombre del rey, que en principio es un signo de distinción, pero que en realidad, al ser llave honoraria, que no abre las puertas, lo que llamaban llave capona, revela poca influencia o poder. Más que insignias de las órdenes militares, hay remiendos en las capas de los pobretones, damas promiscuas, viudas verdes, carrozas que llevan más bestias dentro que fuera, pretendientes eternos y en general un mundo al revés, en el que la milicia maneja textos jurídicos y los derechos se resuelven con la violencia. Esto es la corte resume en el epifonema final, manifestando su intención de alejarse de ella. Grandes más que elefantes y que abadas, títulos liberales como rocas, gentiles hombres solo de sus bocas, ilustre y cavalier, llaves doradas, hábitos, capas digo remendadas, damas de haz y en vez, viudas sin tocas, carrozas de 8 bestias y aún son pocas con las que tiran y que son tiradas. Catarriberas, ánimas en pena, con bártulos y abades la milicia y los derechos con espada y daga, casas y pechos todo a la malicia, lodos con perejil y hierbabuena, esta es la corte, buena prole saga. Góngora explora reiteradamente las dimensiones cómicas de los elementos costumbristas en correspondencia a la inclinación pragmática de la sátira, cercana al mundo cotidiano de los emisores y los receptores textuales. Otros sonetos abordan un tópico muy frecuente en el Siglo de Oro, tratado también por Lope y Quevedo, entre muchos autores de la época, cuál es la escasez de agua del río Manzanares y el contraste con el gran tamaño de la puente segoviana, excesivo para la magra corriente del riachuelo madrileño. Duélete de esa puente, Manzanares, mira que dice por ahí la gente que no eres río para media puente y que ya es puente para muchos mares. Favoritos de don Luis son los motivos escatológicos que llegan a su extremo en los poemas dedicados a otro río, el Esgueva, desaguadero de las inmundicias de Valladolid, que atrae reiteradamente la atención de Góngora, quien se burla con alusiones a los ojos, calzas, letrinas, trasero y numerosos juegos de palabras. Es sucio Esgueva para compañero, culpa de la mujer de algún privado y perezoso para dalle el lado, y así ha corrido siempre muy trasero. Camine ya con estos pliegos míos, peón particular quitado el parte, y ejecute en mis versos sus enojos, que le confesaré de cualquier arte, que como el más notable de los ríos, tiene llenos los márgenes de ojos. La escatología, componente habitual de la literatura burlesca, pese a las reticencias críticas de Alberto Sánchez y otros estudiosos, es también el arma que escribe Góngora para defenderse de quienes censuran su Polifemo,
Aplicando un motivo usual en las polémicas literarias, el mismo Polifemo solicita que los memoriales críticos contra el poema se los entreguen a sus calzones, para usarlos, se entiende, para la misma función que en un poema de Burguillo se proponía encomendar a los avisos de Boccalini. En ese debate Polifemo argumenta no con teorías literarias o preceptivas, sino con los truenos de su occidente, única respuesta que considera adecuada para los pedantones que se han lanzado contra los versos gongorinos. A pesar del lucero de su frente, le hacen oscuro, y él en 2 razones que en 2 truenos libró de su occidente. Si quieren, respondió, los pedantones luz nueva en hemisferio diferente den su memorial a mis calzones. En otras ocasiones se suma a la perspectiva burlesca un elemento de desengaño relacionado con el fracaso de las ilusiones de Medro y el desencanto frente a la actitud de los poderosos. El soneto En la partida del conde de Lemos y del duque de Feria a Nápoles y a Francia expresa cierta resignación y el propósito de llevar una vida retirada en un ambiente rústico, acompañado de algunos libros, mientras condes y duques se van a sus cargos acompañados por otros poetas más afortunados. La alteración del esquema acentual de las palabras en rima, Nápoles, Francia, denuncia ya el distanciamiento crítico burlesco que desemboca en una nota casi ascética o religiosa en el último verso. El conde mi señor se fue a Nápoles, el duque mi señor se fue a Francia. Príncipes, buen viaje, que este día pesadumbre daré unos caracoles. Como sobran tan doctos españoles, a ninguno ofrecí la musa mía. A un pobre albergue sí, de Andalucía, que ha resistido a grandes, digo, soles. Con pocos libros libres digo, de expurgaciones paso y me paseo, ya que el tiempo me pasa como higo. No espero en mi verdad lo que no creo, espero en mi conciencia lo que sigo, mi salvación, que es lo que más deseo.